Constituye el cáncer más frecuente, alrededor del 33% de todos los tumores sólidos. Segunda neoplasia de mortalidad después del cáncer broncopulmonar. Por ahí las cifras se modifican de acuerdo al año, pero estamos pulmón, cáncer, próstata y colon ahí dando vuelta. Alrededor de 104 por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. En la Argentina, 47 casos nuevos cada 100.000 habitantes. O sea que tenemos casi alrededor de 3.200 afectados por año. Probablemente ese número haya aumentado un poquito porque esta cifra tiene 2 o 3 años. Sabemos que fundamentalmente los factores de riesgo tienen que ver con la edad, tienen que ver con los andrógenos, tienen que ver con el lugar donde vivimos. Fundamentalmente tiene que ver con la historia familiar y ahí el asterisco tiene que ver con la herencia, sobre todo si hubo cáncer de próstata, tiene que ver con la alimentación. No se enferman de cáncer de próstata igual los chinos que nosotros. Y por supuesto el tabaco siempre puesto en todos los lugares. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que tener como concepto? Fundamentalmente en el diagnóstico, el grado y la etapa del tumor, porque eso va a condicionar algo que a ustedes como médicos generales les puede llegar a planteárseles en algún momento, sobre todo planteando por la expectativa de vida del paciente. Le agregaría yo la calidad de vida, la capacidad que tenemos para lograr un tratamiento que asegure supervivencia libre de enfermedad, la morbilidad relacionada con el paciente y las preferencias, como les había dicho la vez anterior, y sobre todo la accesibilidad tanto del paciente como del médico al tratamiento que uno proponga. Bueno, el diagnóstico se basa fundamentalmente en el examen dígito rectal, en la solicitud del antígeno prostático específico, en la biopsia prostática. Es muy importante, si bien hablamos siempre que el PSA es específico de la próstata, que hay situaciones donde uno no encuentra cáncer de próstata con un PSA elevado, pensar en patología colorectal y pensar en patología de las parótidas. Son los otros dos lugares donde a veces puede la especificidad esa, hay un pequeño espacio y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué conducta vamos a tener ante un cáncer de próstata? Y fundamentalmente va a depender del riesgo. Hoy sabemos que hablamos de 3 niveles: cáncer de bajo riesgo, de riesgo bajo e intermedio y de riesgo elevado, independientemente de que sean, estamos hablando de tumores avanzados. La vigilancia activa es una posibilidad, la monoterapia local para el tumor localizado, cirugía y radiación, y los tumores de riesgo elevado o tumores avanzados, radiación con terapia hormonoterapia, o a veces cirugía seguida por radioterapia y otras cosas. Bueno, la vigilancia activa o lo que se llama el control periódico es una posibilidad que existe. Debemos saber que es muy importante que tengamos noción del paciente que lo ponemos en esta instancia, en cualquier tipo de tumor, no solo para próstata. Es muy importante evaluar que ese paciente tenga realmente un alto grado de compromiso para volver a los controles. Estamos hablando de tumores de estadios muy bajos, que están muy localizados en pacientes que pueden tener edad muy avanzada o que tienen contraindicación de algunos otros tratamientos. Y los controles entre 3 y 6 meses, como ven ustedes ahí. Las biopsias no me parecen, están recomendadas las guías, pero no lo haría en forma rutinaria el paciente que yo le indico algún tratamiento como esto. ¿Cuál es el problema de la vigilancia activa? En nuestra cultura, si ustedes le dicen a la familia del paciente o un paciente que tiene 86, 88, 90 años, la cantidad de años que quieran, con las enfermedades como quieran, que tiene el diagnóstico de un cáncer,
es poco probable que muchos de ellos puedan entender que no van a hacer ningún tratamiento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros planteamos esta opción. Bueno, la radioterapia externa tenemos en nuestro medio un equipo, si bien de primera generación o de segunda realmente, con la accesibilidad, sobre todo para tumores localizados, con criterio curativo, en los tumores de bajo grado, en otras situaciones como para el tratamiento del dolor, como tratamiento inicial junto a una monoterapia ayudante, o sea, podríamos hacer radioterapia más hormonoterapia si tenemos un localmente avanzado, eso es más para el especialista. Si operamos un paciente y recurre después de la cirugía, y también hay una pequeña controversia en cuanto a empezar a veces con un tratamiento radioterápico o empezar con la cirugía en un paciente localizado. Yo estoy con los que piensan que si nosotros empezamos con radioterapia, la probabilidad quirúrgica en un segundo tiempo es más compleja, por lo tanto, para mi gusto, la cirugía sería la primera opción. Y muchas veces como tratamiento neoayudante para tratar de reducir tumor o las complicaciones del mismo, como puede ser el dolor o lo demás. En los tumores de riesgo intermedio, riesgo elevado, sabemos que la castración es la primera opción. ¿Cuál es el objetivo de la terapia hormonal? Reducir los niveles de andrógenos. Sabemos que los andrógenos en una primera etapa son como el combustible de este tumor, reduce el tamaño de los cánceres o hace que crezcan más lentamente por un tiempo. Sin embargo, no cura el cáncer, o sea, es un tratamiento paliativo y con el tiempo puede dejar de ser útil. Fíjense en ustedes, 1966, este es el estudio por el cual los doctores Hodge y Huggins recibieron el Premio Nobel de Medicina, en el cual demostraron que la castración y la utilización o la añadidura de estrógenos en los pacientes con cáncer de próstata podían mejorar no solo la sobrevida, sino la calidad de vida. Estamos hablando de un poco más de las mediados de la década del siglo pasado, y llevamos casi 50 años teniendo, o un poco más, casi 60, teniendo la castración como pilar fundamental en nuestro tratamiento. Y tiene una particularidad, sobre todo para aquellos que hacen un poco, les gusta la investigación clínica. Si leen después de este trabajo, se van a dar con la sorpresa de que este trabajo con el cual le valió el premio Nobel a este grupo de investigadores encabezado por el Dr. Huggins y Hodge, se realizó en base a un caso. Hoy que discutimos cuántos casos hay, que no tiene, bueno, a un caso. Por lo tanto, probablemente sea casualidad, pero hasta el día de hoy sigue siendo vigente. ¿En qué consiste? Suprimir la secreción de andrógenos testiculares por medio de un acto quirúrgico. Aquí dice orquiectomía, en realidad es una castración subalbuginea, no se saca la pulpa únicamente, o con el uso de análogos RH o antagonistas de la hormona liberadora. Inhibición de los andrógenos circulantes y sus receptores en las células prostáticas, utilizando competidores conocidos como antiandrógenos. Estas dos modalidades combinadas pueden ser llamadas como bloqueo androgénico completo, máximo o total, cosa que ha venido cambiando en los últimos años. Los análogos reducen la cantidad de testosterona producida por el testículo, son sintéticos de la LHRH y pueden administrarse en forma de inyección retardada en regímenes de 1, 2, 3 o 6 meses. Estimula receptores hipofisarios de LHRH, aumenta la liberación de LHFSH, aumenta la producción de testosterona, fenómeno llamado de llamarada, y inhibe la LH y la testosterona a niveles de castración. Hasta el día de hoy sigue siendo un tratamiento pilar en el cáncer avanzado. Los nombres comerciales y los efectos adversos los dejo para que ustedes los vean tranquilos después. En nuestro medio son de mucho uso el leuprolide y la goserelina, son los dos que están en
en disponibilidad y se los puede usar en cualquiera de las formas que hemos hablado recién. Y los antiandrógenos, que son la otra forma de tratamiento para completar el bloqueo hormonal, tenemos los esteroideos y los no esteroideos. Los esteroideos, el más conocido de todos es el acetato de ciproterona, que prácticamente hoy es una droga vintage, no se usa. Y los no esteroideos tenemos la flutamida y la bicalutamida, que hasta hace poco tiempo también era de mucho uso, hoy considerada también una droga casi vintage. ¿Por qué? Porque han sido reemplazados por nuevos antiandrógenos. En el caso de los esteroideos, un derivado de la ciproterona, la viroterona, y en el caso de los no esteroideos, la enzalutamida o la apalutamida, que son los nuevos. Bueno, ¿cómo evoluciona un cáncer de próstata? Nosotros podemos comenzar a hacer un tratamiento localizado, podemos hacer la terapia de deprivación de andrógenos, y es un periodo donde el paciente está premetastásico. Cuando empiezan las metástasis, desde el año 2014 aproximadamente podemos utilizar quimioterapia también, más los antiandrógenos que les mencioné recién, y finalmente en los procesos sintomáticos, solamente cuidados paliativos. Ese proceso puede llevar alrededor de 11.5 años. Fíjense en ustedes que hasta el año 2010 prácticamente solamente teníamos los análogos LH, RH y los antiandrógenos de primera generación. Solamente en 3 años aparecieron esta cantidad de medicamentos, y si esto lo extendemos a los últimos 7, vamos a ver, acá está incluida ya la enzalutamida, abiraterona y enza, debe haber 8 o 10 moléculas que están a punto de aparecer. O sea, el cambio, sobre todo de los pacientes avanzados, no vale la pena detenernos mucho en qué se trata la abiraterona y la enzalutamida. Estos son de última generación, pero tienen que saber que existen. Pero sí hay una creciente focalización de los tratamientos de los pacientes con cáncer de próstata cuando empiezan a hacerse resistentes a la castración, sobre todo en una primera etapa, pero ahora se está viendo que estos pacientes, si nosotros comenzamos con estos tratamientos en etapas premetastásicas, vamos a mejorar no solo la sobrevida, sino la calidad de vida. Si nosotros comenzamos, para que tengan una idea del impacto que tiene esto en la sobrevida, si comenzamos antes de hacer visible la metástasis en estos pacientes, el tratamiento con los antiandrógenos de primera generación, que son los que están en posibilidad de acceder acá en nuestra provincia, antes de que aparezcan las metástasis, estos pacientes, su tasa de sobrevida mejora hasta un 70%, y el tiempo de vida mejora en un 33%. Por lo tanto, estamos hablando de mucho en oncología, y vale la pena poder instituir. El problema que tenemos nosotros en este momento es poder objetivar las metástasis radiológicas, que es lo que piden los organismos para autorizar la entrega de estas drogas, lo cual nos es muy difícil, sobre todo porque en nuestro medio no contamos con PET-CT, que es el más indicado. Bueno, estos son simplemente mostrarles algunos estudios que lo pueden ver de ustedes después en algunos de los archivos de miscelánea, van a ver muchas mejores cosas. Ahí le pido al doctor Palazzo que suba algunas cosas, que él es el que mejor maneja todo este tema. Esto sí que es importante. ¿Cuál es la historia natural? La primera etapa eminentemente hablamos que era del urólogo, y antes hablábamos que la segunda etapa, cuando aparecían los síntomas de resistencia, era eminentemente del oncólogo. Hoy en día, esto es del año 2010, hoy en día hablamos de que la etapa es de ambos, el trabajo multidisciplinario es muy importante, que podemos hacer el tratamiento local,
que podemos bloquear androgénicamente a estos pacientes y que estos pacientes se van a transformar de asintomáticos en sintomáticos probablemente en algún momento, de no metastásicos a metastásicos de vuelta, que son hormonosensibles en un principio y que después se van a transformar en resistente a la castración, y en otro concepto que no está en esta placa, pero que es importante hoy, hablar de lo que se llama volumen tumoral. Hoy es muy importante saber, no es lo mismo un paciente que debuta siendo metastásico que un paciente que no debuta siendo metastásico, por más que lo tengamos nosotros, y no es lo mismo que tenga un volumen tumoral bajo, o sea, que sea de uno de los grupos de riesgo intermedio, intermedio bajo, a que tenga una alta carga tumoral para decidir qué vamos a hacer el tratamiento. Bueno, lo otro que le quería mostrar, ya directamente yendo al caso clínico, es este caso clínico. Tenemos un paciente de 71 años de edad, fíjense en ustedes, estamos hablando de septiembre del 2013, o sea, estábamos con los primeros albores de los antiandrógenos de de segunda generación. Viene el paciente por control prostático anal, tiene síntomas del tracto urinario moderado, sobre todo preferentemente irritativos, un volumen prostático relativamente chico, 30 centímetros cúbicos, con un residuo poblacional bajo, tiene un estudio flujométrico con una curva irregular, tiene un Q medio de 11, y se le indica al paciente un tratamiento con tansulosina más dutasteride, o sea, tratamiento combinado, y como antecedentes es hipertenso y está anticoagulado. Bueno, le hacemos el examen dígito rectal, encontramos una próstata dura grado 1, irregular, con aumento de consistencia, duro pétreo, y el PSA 88,70 nanogramos. Reflexión primaria de cualquiera de ustedes ante esta situación. ¿Qué opinan? ¿Se hizo lo que se debía de entrada? ¿No se lo hizo? ¿Está bien tratado? ¿No está bien tratado? ¿Qué hubiese hecho alguno de ustedes? Quiero escucharlo en off y con nombre y apellido, mejor dicho, con nombre nada más, de quién está hablando, a ver qué opinan ustedes. ¿No hay opinión? Está muy fácil eso, ¿no? Buen día, doctor. Buen día, le ¿Puede escucho. ser que se puede complementar el estudio con una ecografía? Podría, no está mal, debe haber ecografía, veamos. No, no hay ecografía. A pesar de que no la estamos viendo, pero hay una referencia ecográfica, ¿no? La referencia ecográfica dice próstata de 30 centímetros cúbicos, por lo tanto, la ecografía está hecha. ¿Qué es lo que más les llama la atención de este comienzo del bloqueo del paciente? No tengan miedo en equivocarse porque esto es parte del juego. Puede ser que tiene el PSA muy elevado. Puede no, lo tiene muy elevado. Lo tiene muy elevado. Muy bien. ¿Y qué les parece la relación de Además, el tacto. en la resolución del arranque del tratamiento del paciente? ¿Qué opinión tienen ustedes?
¿Qué tal? Buen día, doctor. Buen día. Yo creo que ante el examen dígito rectal alterado, debería haberse hecho una biopsia en vez de empezar con el tratamiento que se dio. Muy bien, doctor. ¿Cómo se llama usted? Julián, Julián. Julián, está puesto desprofeso el hecho de querer jugar con esto. Es decir, haber empezado un tratamiento teniendo un valor de PSA altísimo y un examen de dígito rectal, ya no diríamos sospechoso, sino prácticamente confirmativo. Por lo tanto, nunca hubiese dado ningún tratamiento a ese paciente, independientemente de discutir. Bueno, se hace la biopsia, da un Gleason 4+5 igual a 9, múltiples imágenes compatibles con secundarismo, tiene una tomografía normal y acá tenemos un estadio T3B N0M1B. O sea, este es el paciente que yo les decía hace un rato de que nosotros lo vemos de entrada con un altísimo compromiso tumoral, con un Gleason alto, lo cual habla de un mal pronóstico, con muchas metástasis. O sea, este es el paciente con volumen alto. Es resistente a la castración, tiene un montón, pero tiene un volumen tumoral alto. ¿Qué me sugiere esto? Me sugiere que yo debo ser, desde el punto de vista estratégico, muy agresivo. Debo usar toda y la mejor munición que tenga, porque es la única chance de que este paciente tenga mejor y más sobrevida que otro que no entra en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque el Gleason es alto y porque su estadio es alto. Por lo tanto, ahí es muy importante ser muy agresivo. Bueno, acá empezamos a poner opciones. Y digo, debo ser muy agresivo. ¿Qué elegirían ustedes de todo este paquete? ¿Alguien se anima a decir algo? A ver, quiero escuchar alguna opción. Vamos, vamos, no tengan miedo que acá nadie aplaza por eso. No estoy escuchando bien. Buen día, doctor. La Buen opción C, día. creo yo. ¿Quién habla? Daniel me llamo. Daniel, opción C, análogo RH, antiandrógeno, ácido soledrónico. Bien. ¿Alguien más? Doctor, buen día. Buen Soy día. Ignacio. A ver, Ignacio, ¿qué opinas vos? ¿No podría ser la opción A? Puede ser la opción A. Todas las opciones pueden ser. Acá la hemos puesto para ver cuál sería la mejor para ese paciente. Pero puede Yo ser la pienso que opción A. la... Bueno, a ver, tenemos dos mociones. Julián dice opción C, opción A, Ignacio. Bueno, en realidad, para hacer corto y no estirarnos demasiado en el tiempo, sí pueden ser cualquiera de las dos opciones. Cuando hablamos de usar toda la batería, uno se inclinaría un poco más la balanza para el ácido soledrónico, incluyendo por la protección ósea, pero sí arrancar con análogo y antiandrógeno no estaría mal como primera batería con antiandrógenos de segunda o tercera generación, no con lo de primera, no con drogas vintage. Bueno, en el caso de este paciente, se empezó, 2013 estamos hablando, con goserelina mensual y bicalutamida, 50 miligramos día. O sea, se hizo la opción que eligió Ignacio, estamos hablando año 2013.
pero le empezamos a hacer zoledrónico en aquel momento. Fíjense la evolución del PSA. Al año, 7,09, pero en mayo, 5 meses después, tenemos ya un PSA de 12 de vuelta, y en septiembre tenemos un PSA de 100 nanogramos con niveles de castración. Quiere decir que el paciente está bien castrado con el goserelin. Por lo tanto, ya es un paciente que en un año y medio comienza con síntomas de castración. El paciente que quema, el paciente que nos empieza a mostrar que su PSA aumenta, y por lo tanto eso nos está hablando de enfermedad que está en continuo crecimiento cuando el PSA sigue creciendo. Muchos dolores óseos a pesar del ácido zoledrónico, siguen las imágenes de centello importantes, pero ya en la tomografía aparecen adenopatías retroperitoneales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Profe, buen día. Soy Andrea, es mi nombre. A nosotros nos habían explicado el doctor Palazzo que cuando el paciente ya era resistente a la castración, Sí. se trataba con algo mucho más agresivo, como por ejemplo el Doxexat. No me sale el nombre. Bueno, la opción F. Ahí está escrito. Lo podés leer. O también era la abiraterona, pero También bueno, está. no sé. Sí. También está. Bueno, lo vamos a simplificar. El ejemplo de este paciente es un poco para que ustedes tengan idea de cómo ha cambiado o cómo viene cambiando nuestro modo de abordar a estos pacientes y qué posibilidades tienen estos enfermos que antes se morían todos por la velocidad del avance de la enfermedad, y ahora tenemos chance. ¿Por qué hablábamos de alto volumen cuando yo hablé de alto volumen? Porque estos pacientes, si este paciente hubiese comenzado probablemente con la opción D de entrada a viraterona, análogo LHRH, probablemente la aparición de este fenómeno de crecimiento de la enfermedad y de resistencia a la castración hubiese demorado mucho más en aparecer. El uso del Doxetacel ahora está modificándose en cuanto a el momento en que implementarlo. Nadie podría decir que si este paciente uno le hace Doxetacel con esa presentación está haciéndolo mal, pero por ahí podríamos comenzar con abiraterona o con enzalutamida en la misma, o sea, se puede hacer pre o post hormonoterapia, el Doxetacel está indicado. Bueno, ¿qué se hizo en el enfermo para ir avanzando? Así no se nos va la mañana porque tienen que juntarse con los docentes. Abiraterona, gligoserelin y el ácido zoledrónico, o sea, el bloqueo total con el zoledrónico. Intolerancia a la abiraterona. Se suspende la medicación. Febrero del 2015, o sea, 6 meses, 110 nanogramos de PSA. Empiezan a aparecer otras opciones. Vamos corriendo del 2010 en adelante, como les digo. ¿Y acá qué haríamos? La lógica dice que podemos hacer Doxetacel, podemos hacer Cabivaxatel, que acá no hay en la Argentina, o podemos hacer enzalutamida. Veamos qué hicimos con este paciente. El paciente se murió.
Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan como concepto general la posibilidad de que hoy en estos pacientes, donde tenemos alto volumen tumoral y tenemos la posibilidad de otras herramientas, utilizarlas a todo de entrada. Utilizarlas a todo de entrada porque es la forma. Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que nos interesa? Que ustedes tengan conocimiento del cáncer de próstata. El trípode diagnóstico, antígeno prostático, examen dígito rectal, ecografía con o sin biopsia, que sepamos que estadificamos los tumores con tomografía y con centellograma óseo, que tenemos dos grandes grupos de tumores, los tumores localizados y los avanzados, que los localizados tienen un alto índice de potencialidad curativa con cirugía o con radioterapia, por arriba del 90%, que estos tumores también podrían recidivar en un porcentaje bajo cuando son localmente avanzados, porque están mal estadificados desde el comienzo, que los tumores avanzados se tratan hormonalmente, que el tratamiento hormonal en algún momento puede empezar a dejar de ser útil, por eso tenemos que valorar muy bien esos enfermos previamente para arrancar con la herramienta más útil que tengamos a disposición y podamos brindarle a ese paciente y el paciente pueda acceder a la misma. Si no, sería importante. Pero que el cambio que se está viendo en la enfermedad avanzada prostática en los últimos, les diría, 10 años ha sido monstruoso, y de que nosotros como médicos generales tenemos la obligación de conocerlos y la obligación de decirle a los pacientes que tienen chances, y sobre todo cuanto más temprano consulten, más chances van a tener. Bueno, estoy abierto a preguntas, primero en relación al caso clínico y después de lo que quieran. Así que las preguntas en off, voy a ver qué... Biopsia, porque el examen dígito rectal es sospechoso, no, por las dos cosas. Yo tengo tacto rectal sospechoso, solamente biopsiaría sin otra cosa en un dedo muy entrenado, pero creo que son necesarias las dos condiciones. Examen dígito rectal sospechoso y PSA no muy elevado, son dos condiciones ya que justifican una biopsia prostática. Y Andrea dice, resistente a la castración, sí, obviamente. De entrada nomás casi, prácticamente le duró un año el tratamiento hormonal. A ver, ¿alguna otra pregunta en off? No hay preguntas. Doctor, Bueno, yo le sí. consulto. Entonces, en el paciente que es resistente a la castración, ¿cómo se procede? Bueno, vuelvo a repetir, en el momento Sí. que empieza la resistencia a la castración, es muy importante tener muy bien encasillado al paciente, sobre todo tener en cuenta el estadio de Gleason, es muy importante, el Gleason alto generalmente siempre de mal pronóstico, y es muy importante saber si un paciente de riesgo alto o de riesgo bajo, y sobre todas las cosas también es importante ver el volumen tumoral. Hoy hablamos de número de metástasis, no quiero largar tiempo, pero rápidamente, no es lo mismo un paciente que tiene más de 4 metástasis, y tiene metástasis óseas, y tiene metástasis viscerales que el que no los tiene. El primer caso es un paciente que tiene mucho volumen de tumor, y por lo tanto en ese paciente tenemos que ser súper agresivos de entrada. O sea, no admitiría una monoterapia solamente con agonista o antagonista LH-RH. Debería ser un paciente que debe empezar indudablemente con antiandrógenos, al menos de segunda generación, de entrada, para que tenga más chances. Debería empezar con protección ósea de entrada, ahí dice soledrónico y se usa más denosumab, pero es muy importante eso. Y de eso va a depender cuánto tiempo viva y la calidad de vida que tenga. Pero hay que ser agresivo de entrada.
En un paciente de bajo volumen es distinto porque podemos jugar con otras cositas que nos permite el tiempo, pero cuando tenemos un alto volumen no. Buen día, doctor. Buen día. Mi nombre es Julieta. Le hago una pregunta con Sí. respecto a la radioterapia. ¿En este paciente no se podría haber realizado por el dolor óseo que tenía? Sí, totalmente. Totalmente es una opción la radioterapia como tratamiento sintomático, sí, absolutamente sí. Y de hecho, el paciente no dio tiempo para, para poder realizarlo, pero podía haber sido una opción la intencionalidad de la radioterapia en este caso era, de hacer cualquier otro tratamiento era ver si lográbamos bajar los niveles de PSA, bueno, pero el paciente no llegó a demostrarlo. La castración quirúrgica sí se la puede hacer en una primera etapa. Generalmente ya se usa muy poco en nuestro medio, a veces por comodidad se sigue utilizando o se utiliza mayormente los análogos, pero la castración quirúrgica es una opción, sobre todo en un paciente que no tiene accesibilidad. Un análogo no es barato, el análogo LH-RH en el mercado hoy una inyección para uso trimestral debe andar alrededor de los 80, 90 mil pesos, por lo tanto estamos hablando de que no todo el mundo tiene acceso a eso, así que la castración quirúrgica puede ser una opción para el paciente que no tiene plata para hacer ese tratamiento. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? De otra cosa que no tenga nada que ver con el tema en cuestión. ¿Alguna duda, algún comentario de cómo les está yendo o cómo les ha ido en esta primera semana? ¿Alguna queja? Bueno, veo que está todo demasiado claro. Las puertas siguen estando abiertas para todos, saben que pueden contar con cualquiera de nosotros, y en particular con quien les habla cuando necesiten algún asesoramiento en algo sobre el cursado, alguna consulta, ya se los he dicho. Les reitero, los puedo atender en forma virtual o en forma personal. Tienen mi teléfono, tienen mi mail, con mucho gusto voy a contestar. Me pueden buscar en mi consultorio personalmente, ya